Muy buenos días a todos las personas que nos acompañan en este evento. Hemos querido preparar para ustedes la verdad, una presentación que resume todos los eventos o una gran parte de los eventos que pudieran afectar en lo fundamental los estados financieros y sus revelaciones para este año que termina en diciembre 31 de 2020. Este año, por lo atípico, pues tiene una serie de consideraciones especiales generadas básicamente por el efecto del COVID-19. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos, gracias por querer compartir esta experiencia de vida y para todos esperamos que al final de esta sesión tengan una serie de elementos adicionales que nos permitan como profesionales, como empresarios, como gerentes financieros, evaluar todos los efectos que esta situación especial para el año 2020 tiene en su información financiera, en sus revelaciones y en general en la definición de cifras para inversionistas y usuarios de los estados financieros. Bienvenidos, muchas gracias a todos ustedes en Centroamérica, Suramérica, España, Estados Unidos y en general en todos los países que se han querido vincular a este proyecto. Muchas gracias, buen día. Muy buenos días para todos. Damos inicio a nuestra charla contándoles que en Grant Thornton somos una red de firmas de auditoría, impuestos y consultoría, miembro de Grant Thornton International, con más de 25 años de experiencia prestando nuestros servicios en diferentes sectores a nivel nacional e internacional. Contamos con más de 350 colaboradores en las principales ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Villavicencio. Durante más de 100 años a nivel mundial hemos ayudado a organizaciones dinámicas a concretar sus ambiciones estratégicas, liberando su potencial de crecimiento, gestionando el riesgo y optimizando sus operaciones. Nuestra agenda para el día de hoy es la siguiente. Deterioro de activos financieros, deterioro de inventarios, capitalización de costos indirectos fijos de fabricación para inventarios en proceso, deterioro de activos no financieros, PPE, intangibles, plusvalía, inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos, reconsideración de activos y pasivos por impuestos diferidos, subvenciones de gobierno, efectos de la declaratoria de inexequibilidad del decreto 558 de 2020. Al finalizar cada tema, nuestros oradores darán 5 minutos para contestar algunas de las preguntas que están en el chat. Si quedan preguntas sin resolver, posteriormente se darán respuesta vía correo electrónico. Nuestro grupo de expositores para el día de hoy está conformado por Diana Rocío Chocontá Rodríguez, supervisora FRS de Grant Thornton, contadora pública de la Universidad Central, especialista en contabilidad financiera internacional de la Pontificia Universidad Javeriana, certificada en normas internacionales de información financiera ICAWE, amplia experiencia en ejecución de labores de consultoría IFRS, auditoría y revisoría fiscal. Es instructora en capacitaciones NIF plenas y NIF para las pymes a nivel nacional. Está también con nosotros el señor Omar Alberto Benítez Aníbal, supervisor IFRS de Grant Thornton. Es licenciado en Contaduría Pública de la Universidad de Carabobo de Venezuela y contador público en Colombia, con validación del título profesional de Contaduría Pública realizado en la Pontificia Universidad Javeriana. Magíster en Administración de Empresas, mención Finanzas de la Universidad de Carabobo de Venezuela. Certificado en NIF y en NIA por ICAO. Certificado en Presentación de Información Financiera Internacional por ACA. Ha realizado estudios de diplomado internacional sobre NIF por el Centro de Estudios Financieros de España y cursos SOX. Ley Sarbanes-Oxley. Está también con nosotros el señor Boris René Cárdenas, supervisor IFRS, contador público de la Universidad Surcolombiana, especialista en contabilidad financiera internacional de la Pontificia Universidad Javeriana, galardonado con la Orden al Mérito Académico Javeriano, certificado en normas internacionales de información financiera por el ICAO, certificado en presentación de información financiera internacional por el ACA. Amplia experiencia en implementación de normas internacionales de información financiera, docente universitario y conferencista empresarial en temas relacionados con normas internacionales de información financiera NIF. Damos inicio a nuestra charla. Los dejo en compañía de Diana Chocontá. Bienvenidos.
Muy buenos días. Vamos a dar inicio a lo que es nuestra capacitación en el tema relacionado con el deterioro de activos financieros, en especial para las compañías que aplican NIF plenas, que es la NIF 9, y las compañías que aplican NIF para las pymes, la sección 11. En este escenario vamos a hacer una pequeña introducción, precisamente cuando hablamos de estimaciones y más del deterioro de activos financieros. Se agudiza la evaluación del riesgo crediticio, pensando en riesgo crediticio como lo define la misma IFRS 7, como el riesgo que una de las partes del instrumento financiero cause una pérdida financiera a la contraparte por incumplir su obligación. Y uno dice, bueno, y entonces, ¿por qué se agudiza el riesgo crediticio? Precisamente porque estamos a la luz de una pandemia que inició este año, aunque inició en Colombia en el año 2020, todos los confinamientos, pues bien sabemos que inició en China. A la luz de esto, nosotros podemos ver cómo hay una preocupación de cómo está afectando a la economía esta pandemia, además de que afectó la salud de los seres humanos, afectó la economía. Es tan así que el 27 de marzo del 2020 la Fundación IFRS emitió un documento denominado Aplicación de la NIF 9 a la luz de la incertidumbre del coronavirus. No quiere decir que este documento que emitió el IASB agregue, elimine, no cambia nada. Por el contrario, nos indica que estamos ante un fuerte reto para determinar la pérdida esperada, precisamente porque además de tener datos históricos que se pueden ver afectados por el comportamiento de pago por el cliente, hay una información con vistas al futuro que se vuelve todo un reto para las compañías en este momento. De igual forma, el IFAC en una de sus publicaciones manifiesta que la crisis pandémica de COVID-19 y sus efectos económicos generan o significan para los inversores y otras partes interesadas necesitan más que nunca información financiera de alta calidad. Entonces, vamos a ir a revisar qué instrumentos bajo el enfoque de NIF 9 deben tener en cuenta que van a sufrir un deterioro y que además de que sufren deterioro voy a tener que tener en cuenta todo lo que me exige la norma precisamente ante estos efectos de COVID. Uno dice, bueno, ¿y por qué se van a ver afectados? Acá tenemos que los instrumentos que se miden tanto al costo amortizado como los que se miden al valor razonable con cambio en ORI, aquí los párrafos mencionados en el 4.1.2 y 4.1.2a, son aquellos los que se van a actualizar por deterioro. Entonces uno dice, ¿y por qué se van a actualizar por deterioro? Precisamente la norma dice que se contabilizarán siempre, o sea, al principio ese párrafo 5.5 dice, se contabilizarán siempre pérdidas crediticias esperadas, así como los cambios en dichas pérdidas crediticias esperadas, y a la fecha de presentación de cada informe, entonces los que elaboramos estados financieros de propósito general al cierre del 2020, en cada fecha de presentación de estados financieros se actualizará para reflejar cambios en el riesgo crediticio desde el reconocimiento inicial. Entonces, ¿qué me está diciendo la norma? Estos instrumentos financieros que ya estoy mencionando aquí en la pantalla se actualizarán para reflejar los cambios en el riesgo crediticio. Y nosotros decimos, ¿esta pandemia ha afectado el riesgo crediticio de las compañías? Claro, varios sectores estuvieron cerrados por largos tiempos, por los confinamientos. En Colombia, para los que nos están escuchando de otros países, desde finales de marzo hasta agosto estuvimos en confinamientos obligatorios. A partir de septiembre comenzaron confinamientos selectivos para ciertas personas de tercera edad. ¿Qué ha hecho esto? Ha afectado la economía de los países. Ha afectado, en el caso de Colombia, hay una fuerte recesión de caída del PIB para este año del 7,6. Adicionalmente, hay un deterioro del mercado laboral. La inflación, que se tenía una alza prevista del 3%, se espera que esté por debajo del 2%. Se espera que en un pronóstico del Banco de la República que se emitió sobre noviembre de este año, dice que la economía colombiana se comenzaría a recuperar por el choque de COVID-19 a partir del tercer trimestre del 2021.
Entonces, esto nos lleva a ser más conscientes que ustedes que están preparando información financiera en la fecha de presentación, vamos a mirar esos cambios en el riesgo de crédito. Para aquellas compañías que aplican pymes de la sección 11, también ese deterioro va a afectar a los que se miden al costo amortizado y al costo, ¿sí? Pero estos ya no van a ser bajo el modelo de pérdida esperada como lo hace Plena, sino que lo van a hacer bajo el modelo de pérdida incurrida. Pero no quiere decir que el COVID no va a tener efecto. Claro que tiene efecto, ya lo vamos a ver. Entonces, vamos a ver que la norma me está diciendo actualice, la norma me está diciendo actualice la pérdida esperada para los que aplican NIF 9, porque usted debe reflejar los cambios en el riesgo crediticio. Entonces, cuando nosotros hablamos de NIF 9, hablamos que existe un enfoque general y un enfoque simplificado. Aquellos instrumentos financieros que no se derivan de la aplicación de NIF 15, que son como, por ejemplo, ya los vamos a ver más adelante, préstamos por cobrar, puede estar el mismo efectivo que yo tengo en mis bancos, yo puedo tener bonos de inversión, que otro emite instrumentos de deuda y yo tengo un bono, yo tengo un CDT. Para esos que aplican el enfoque general, entonces yo estoy pensando en, voy a actualizar el deterioro porque debo reflejar el cambio en el riesgo de crédito. Va a proporcionar información más oportuna, ¿cierto? Para el lector. Entonces uno dice, claro. Entonces viene la norma y nos dice, oiga, ustedes tienen unas etapas que es un término anglosajón, decimos hay un stage 1, un stage 2 y un stage 3. ¿De qué depende que uno pase de una etapa a otra? Del deterioro de la calidad crediticia, y eso es lo que va a reflejar los estados financieros. Para esos instrumentos financieros que están en un enfoque general bajo NIF 9, entonces, ¿qué pasa en un stage 1? No se deteriora significativamente en el reconocimiento inicial, porque tiene un riesgo de crédito bajo. Luego yo voy a mirar el deterioro o voy a evaluar ese deterioro en un término de los siguientes 12 meses a la fecha de presentación que yo estoy evaluando este deterioro. Entonces yo ahí estoy pensando yo no estoy pensando en el resto de la vida del instrumento financiero. Tengan en cuenta que en un enfoque general podemos tener préstamos que no van a ir solamente a 12 meses, sino que pueden ir a 4 años. Entonces, como el riesgo de crédito es bajo, yo estoy mirando lo que va a pasar en los siguientes 12 meses. Si esa situación o esa calificación crediticia hay un incremento en el riesgo de crédito, hay un incremento significativo en el riesgo de crédito, entonces yo ya paso de un riesgo crediticio que es mayor a bajo, ya comienza a aumentar. Y en la etapa número 3, yo ya me estoy dando cuenta que ya hay una evidencia objetiva de un evento de pérdida de crédito. Entonces, yo no estoy esperando, yo me estoy anticipando y yo estoy evaluando cómo es la evolución del riesgo crediticio de mi cliente. Para eso la norma nos indica que yo debo tomar información histórica o reciente, como lo podría llamar la norma también, o en su término anglosajón, point in time, que es información histórica. Muchas veces tomamos en este datos históricos de comportamiento de pago, históricos de moras, históricos de castigos de cartera, porque esa información es la reciente, es la información histórica con la que cuenta la compañía. Pero vienen retos como información prospectiva o forward looking, o lo que llama la norma también información con vistas al futuro, información macroeconómica. Entonces, acá este es un tema muy, muy interesante porque uno comienza a pensar, ¿mi cliente de qué sector es? Mi cliente es del sector turismo, que se ha visto bastante afectado. Mi cliente es del sector retail, que aunque le ha ido bien, puede ser que hayan habido algunas disminuciones en su PIB. Nosotros aquí lo podemos ver, podemos entrar a la página en Colombia del DANE y podemos ver qué sectores de pronto el DANE saca el PIB trimestral y uno podría ver cuál se ha visto afectado. En ese escenario tendríamos información histórica macroeconómica, pero también nos exigiría proyectar información macroeconómica. Tendríamos que mirar qué variables macroeconómicas son dependientes que pueden afectar mi deterioro. No todas las variables le van a afectar a un cliente, no a todos les afecta la inflación, no a todos les afecta el desempleo.
pero yo tendría que mirar cuál es la variable más dependiente de mi sector que podría acidar este deterioro. Adicionalmente, esta es la fórmula que todos conocemos de enfoque general, la probabilidad de incumplir, la pérdida o el incumplimiento y el saldo de cartera en ese momento. Esta probabilidad de incumplir, actualmente las compañías pueden hacer muchas cosas en un enfoque general, desde tener un modelo que a través de un modelo de deterioro con características cualitativas y cuantitativas para determinar esta probabilidad de incumplimiento. La pérdida o el incumplimiento, o bien loss given default, es precisamente de este saldo de cartera que tengo aquí, si estoy expuesta en el 100% o hay algún colateral que haga que en caso de un incumplimiento yo esté expuesta un menor porcentaje. Eso me da la pérdida esperada, que eso ya todos lo conocemos. En ese enfoque general, como lo decía anterior, no son los que surgen de la aplicación de NIF 15. Entonces nosotros vamos a ser muy conscientes en este momento que algo muy clave para los que están dentro del enfoque general es precisamente evaluar el incremento de riesgo de crédito. Y es ahí donde uno dice, ¿por qué? Porque yo estaré en una etapa 1 donde evalúo los siguientes 12 meses, pero si hay un incremento del riesgo de crédito, yo lo voy a mirar lifetime, que es durante la vida del activo financiero. En ese escenario, entonces nosotros nos preguntamos y decimos, bueno, Diana, ¿y qué es un incremento de riesgo de crédito? Entonces, como yo les decía a la antesala en este momento, no olvidemos que estamos a la luz de una pandemia en la cual cambió inclusive el estilo de vida de muchos que estamos haciendo home office, como en este caso yo lo estoy haciendo, mis compañeros. Cambió el estilo de vida donde muchas compañías se han tenido que reorganizar, reformular la forma de hacer sus servicios y muy seguramente aquellos que más les ha afectado, pues ¿qué les va a afectar? Un impago, ¿cierto? No van a cumplir con sus obligaciones y si yo tengo una cuenta por cobrar con ese cliente que está afectado en su sector, pues voy a tener un aumento en mi deterioro. Entonces uno comienza a mirar cambios en tasas o en condiciones del instrumento financiero. Entonces uno tiene que pensar si yo en el caso por el COVID, le tuve que decir como cliente, oiga, cámbieme la tasa a alguien que hace préstamos, pueden ser bancos, puede ser la misma compañía del sector real, le presta unas vinculadas, le dice, tú me habías dejado una tasa de tal, pero yo tengo dificultades financieras, ajustemos los flujos, ajustemos la tasa. También puede llegar a decir, no, ajustemos, usted me pidió una garantía, me pidió en su momento solamente un inmueble, no, ahora la garantía o el colateral cambia. Entonces, el hecho que existan estos cambios, hay un incremento en el riesgo de crédito y nosotros como auditores, como contadores, no solo podemos pensar en la cartera comercial, debemos pensar en esos otros préstamos, cuentas por cobrar que tiene la compañía y que tienen un incremento de riesgo de crédito. Por ejemplo, las compañías que son vinculadas, filiales de otra compañía, puede ser un incremento de riesgo de crédito que en reducciones en el apoyo financiero de la controladora. Entonces uno lo primero que si se llega a enterar es, bueno, ¿y cómo me van a pagar a mí? Cambios adversos en el negocio. Cuando uno va y mira la norma en el párrafo 11,17, ella muy bien dice cambios adversos en los resultados operativos, económicos y financieros que causen un cambio adverso, que el prestatario deje de cumplir sus obligaciones de deuda. Entonces uno llega y dice cambios adversos. Claro, el COVID-19, la pandemia que tiene agobiada en este momento el mundo y que estamos saliendo de esto, que nos estamos levantando, pues ha golpeado los negocios y uno puede decir qué tanto ha golpeado la pandemia que mi cliente incumpla sus obligaciones, ¿sí? Cambios en resultados operativos. Pensemos en clientes como una Avianca, aquí para traerlo a colación. Avianca seguramente no venía bien inclusive antes de la pandemia y tendría créditos con muchos bancos o créditos con los que tuviera y seguramente tenían algunos requisitos de ingresos, de márgenes y seguramente esos cambios en esos ingresos y esos márgenes, porque estuvimos con nuestras puertas cerradas por un gran tiempo,
eso comienza a volverse un incremento de riesgo de crédito. Acá traigo a colación un ejemplo como Avianca, pero piensen en otro cliente donde se les hicieron algunos préstamos y que están susceptibles a unos resultados operativos, a una liquidez, a un apalancamiento, a un incremento de sus ingresos. Pensemos también un incremento de riesgo de crédito por cambios en la calificación crediticia. Los que emiten instrumentos de deuda, uno sabe que deja de ser grado de inversión en W+. Actualmente, inclusive en nuestro país, Colombia, está en BBB-, todavía somos grado de inversión. Pero hay empresas que emiten instrumentos y yo tengo esos instrumentos como inversión, entonces si su calificación crediticia cambia, eso se me vuelve en un incremento de riesgo de crédito. Información sobre morosidad. Acá debemos tener cuidado, no es que yo llego y digo, es que mire, yo saqué el comportamiento de mora y hay morosidad en 30, 60 días. La norma dice que es tener mora de 30 días es algo que yo puedo refutar porque puede ser un descuido administrativo. Entonces yo tengo que tener mucho cuidado y decir, oiga, no, aquí tampoco. Pero cuando ya pase más de 90 días de mora, la norma inclusive es muy difícil refutar información morosidad con más de 90 días de mora, que no haya un incremento en el riesgo de crédito. Entonces, ojo, porque aquí lo que me está haciendo cambiar estos incrementos o estas variables de las que yo estoy hablando me van a hacer cambiar exactamente la etapa en la cual yo estoy calculando el deterioro. Si yo estoy en una etapa baja 12 meses, si el incremento de riesgo se subió, ya estoy en un stage 2, entonces yo debo revisar el instrumento durante la vida del activo financiero. Otros temas importantes y que debemos ser muy cuidadosos. Activos financieros que han sido modificados, y para nadie es una mentira que inclusive en Colombia la banca central le sugirió a los bancos y a través de decreto los bancos lo hicieron, uno le pudieron modificar los flujos. Oigan, no me pague los siguientes 2 meses, págueme después de esto. Ajustemos la tasa inclusive para los que realmente fueron a tocar la puerta del banco y decir, ayúdeme, deme un tiempo de gracia, ayúdeme con este plazo, alarguemos el plazo, ajustemos la tasa en estos créditos. Y esto se vuelve clave en el momento de pandemia porque entonces uno llega y dice, bueno, ¿y qué me exigiría la norma si yo tuviera que hacer esto? Entonces la norma, primero en el párrafo, como aquí lo mencionamos, B5.5.25 y B5.5.27, la norma dice, puede que la modificación de este activo financiero haga que se dé baja ese activo financiero y se cree uno nuevo que en su condición de nuevo, como lo tuve que volver a reestimar, se dio de baja uno y inició uno de nuevo, nazca con deterioro desde el inicio. O puede ser que yo revise mis nuevos flujos, los flujos contractuales versus los flujos modificados, ¿sí? Y ya eso me da que se vuelve un incremento de riesgo de crédito. Entonces, ahí el deterioro cambia. Se vuelve importante la garantía colateral que soporta el préstamo. Claro, porque cuando yo evalúo el deterioro, yo estoy pensando en que en el caso de que me incumplan, yo tengo que salir a liquidar esa garantía. Entonces yo voy a tener que pensar cuál sería el valor que me dan de esa garantía, el importe y calendario de esa garantía. Entonces, ¿será que yo la vendo muy rápido esa garantía? Para los que actualmente tienen cuentas por cobrar, conozco casos de nuestros propios equipos de auditoría en donde decían, no, tengo en garantía, un ejemplo, unos teatros, pero nosotros sabemos que los mismos cinemas, la producción este año ha sido muy baja. Bueno, pensemos en si esa garantía tiene un cambio significativo en caso de una pérdida esperada. Es importante esto en el caso de NIF 9, ¿no? Importante el valor del dinero en el tiempo. La norma, cuando me habla de insuficiencias de efectivo, me dice que descuente los flujos que espero recibir a la tasa original del crédito. En este escenario, cuando hablamos de pérdida esperada, la norma siempre nos va a decir es un ponderado de probabilidades de esas insuficiencias de efectivo. Pero en esto quiero que seamos conscientes en que no se trata de estimar el escenario más desfavorable o el más
favorable, o sea, no es ni el más peor ni el más mejor. Se trata de reflexionar sobre la posibilidad de que ocurra una pérdida de crediticia o de que no ocurra. En este escenario ya les hablaba de las conjeturas que son refutables. Pasemos aquí. Este tema es bien interesante porque la norma me dice, haga una evaluación porque todos sus clientes no tienen el mismo nivel de riesgo de crédito. Mírelo por tipología, mírelo por el servicio que se está prestando, mire los incrementos de riesgo, significativos sobre una base colectiva y mire cuáles podría analizar individual y cuáles colectivamente. En un enfoque simplificado para las compañías que tienen cartera por cobrar, activos del contrato o cuentas por cobrar por arrendamientos, aplican un enfoque simplificado. En ese enfoque simplificado no quiere decir que pues, es simplificado porque tiene algunas cosas menos que el anterior, ya no lo voy a mirar en 3 etapas, sino que en un enfoque simplificado, tanto cuentas por cobrar, activos del contrato y cuentas por cobrar comerciales de arrendamientos, miden en un plazo de a lo largo del tiempo. Ya no estoy mirándolo en los siguientes 12 meses, sino a lo largo del tiempo. Los agrupo por el riesgo del activo financiero, defino ese riesgo de crédito, que es, y determino el modelo. Importante, no todos los modelos le casan a la misma persona. No todos los clientes tienen históricos de morosidad. En algunos momentos se requerirá construir una calificación crediticia con algún modelo. No siempre el mismo modelo le sirve. Esto es importante que se lleven este tema. Cuando uno va a la norma de la parte B, que tiene ejercicios del NIF 9, habla que a partir de datos históricos de mora, construya usted una matriz de provisiones que tome en cuenta las edades de la cartera y que con estas edades la ajuste con información futura. Ahí viene nuestro adorado forward looking y ahí es donde uno tiene que pensar qué variables macroeconómicas dependerían mucho que mi cliente incumpliera y ajustaría estas tasas que me da aquí con esta información macroeconómica que pueda ajustar la probabilidad de incumplimiento de mi cliente. Entonces se vuelve importante porque yo no puedo decir, ay Diana, este año yo no actualizo mis comportamientos históricos ni la información macroeconómica que pueda afectar al cliente. No, no, ¿cómo que no? No es lo mismo el comportamiento de pago del año 2019 al comportamiento de pago del 2020, donde varios sectores se vieron afectados en sus impagos. Pérdida incurrida en pymes. En pymes es muy sencillo, porque como ahí sí hablo de pérdida incurrida, ya no de pérdida esperada, entonces la norma me dice, mire activos individuales importantes, haga el test de deterioro y mira si hay deterioro. Si hay indicios de deterioro, reconozca el deterioro. Si no, agrupe esos activos porque individualmente no son importantes, haga un análisis colectivo y determine en ese análisis colectivo si hay deterioro. O sea, acá sí hay indicios de deterioro. ¿Cuáles son los indicios de deterioro que me habla la norma de pymes? Dificultades financieras del tercero, incumplimiento del pago, que se otorguen ventajas o refinanciaciones o condonaciones. La probabilidad del deudor entre en quiebra, una ley de intervención o similares. Y este que resalté aquí, cambios en medidas económicas que estén correlacionados con el incumplimiento de los pagos del prestatario, con dificultades financieras del deudor, y que yo esté otorgando concesiones que no le habría otorgado en otras circunstancias. Seguramente eso es lo que nos está pasando hoy. En este escenario, no sé si se ve, Diego, ¿qué puede estar pasando? Y aquí se los muestro que se repite para las dos normas. En el párrafo B.5.33 de la NIF 9 y en el párrafo 11,20 de las NIF pymes tienen algo en común. Dice que si un activo que tiene deteriorado el crédito en la fecha de presentación, nuestra fecha de presentación aquí es el mes 12, diciembre, porque es un activo financiero comprado, pero no es un activo financiero comprado u originado con deterioro crediticio, o sea, no se compró con deterioro. Entonces, la norma que te dice, medirá las pérdidas crediticias esperadas como la diferencia del importe en libros bruto del activo y el valor presente de los flujos estimados descontados. Entonces, si yo tenía un crédito donde mi cuota original era de 296,
pero por efectos de la pandemia la tasa me la cambian y me amplían el plazo, entonces yo voy a comparar los nuevos flujos, que acá ya no son de 296, sino de 201, voy a traer a valor presente, yo estoy parada acá en diciembre del 2020, voy a traer a valor presente esos flujos y me dan 7.848.000. Que comparados con lo que yo tengo en libros, ya hay un deterioro de 292 y se cumple lo que dice el párrafo 5,5 B5.533. Y también se cumple lo que dice el párrafo 1120 y también el de deterioro, que si una entidad revisa sus estimaciones de pagos o cobros, o sea, voy a revisar, esto era lo que estaba contractual, en la columna I, pero ajustados esos flujos, ya es la columna R. Yo ya no espero recibir 296, sino 201 por el plazo del contrato. En ese escenario, ajustarán importe en libros para reflejar los flujos de efectivos reales estimados ya revisados. Volverá a calcular importe en libros el valor presente de los flujos de efectivos futuros estimados utilizando la tasa de interés efectiva original. Claro, aquí se presenta un deterioro precisamente porque yo descuento los nuevos flujos a la tasa original, no a la tasa nueva que le ajustaron, no a la tasa del 18.15, sino a la tasa del 20,15. Bueno, aquí retornamos a la presentación, finalizando el deterioro y con la sensibilidad que les digo, juiciosos revisando el incremento de riesgo de crédito, juiciosos revisando los cambios en flujos contractuales que puede dar lugar a un deterioro. Le doy el paso a mi compañero Omar con deterioro de inventarios. Hola, buenos días a todos. Ya estoy... Diego, por favor, me confirma si se ve la presentación. Así es, Omar, sí. Bueno, buenos días a todos nuevamente. Yo voy a tocar el tema de lo que es deterioro de la existencia en este contexto actual que todavía se está viviendo de lo que es COVID-19, ¿no? La incertidumbre económica derivada de esta pandemia fruto del brote. Entonces, ya que se me quedó ahí ya pasó la pantalla, se me había quedado como congelada. Sí, inicialmente, bueno, para hablar de esta estimación del valor neto realizable, si hiciéramos la pregunta de cómo se miden los inventarios, estoy seguro, no voy a hacer la pregunta para que me respondan en este momento porque da tiempo y el tiempo ahorita es valioso, pero estoy seguro que si hiciera esta pregunta de cómo se miden los inventarios, mayormente lo que escucharía es que me dirían que es al costo. Estoy seguro que eso es lo que yo escucharía mayormente si hiciera esta pregunta, ¿sí? Entonces, recordemos que el estándar la NIC 2, su párrafo, si más recuerdo el 9, me establece que los inventarios se miden de esta manera. Ah, sí, ahí está, el párrafo 9, se miden al menor valor del valor neto realizable, ¿sí? Y el costo, el menor de ellos dos. Entonces el inventario debe medirse en cada fecha de presentación al menor entre el costo y el valor neto realizable. El valor neto realizable, y lo vemos acá en este slide, es el valor por el cual yo esperaría vender o espero realizar mis existencias, ¿sí? Es decir, por el valor, el importe por el cual yo espero realizar mis inventarios. Eso voy con realizar mi existencia. Ahora, ¿qué sucede? Que nadie compra algo para luego venderlo al mismo precio que usted lo compró. Es decir, venderlo sin ningún tipo de ganancia. Por esta razón, es que en un principio, escúchese bien lo que estoy explicando, en un principio ese valor neto realizable es más alto que el costo, que es el importe que se tiene o usted tiene en el libro. Porque usted en un principio espera venderlo con rentabilidad. Y es por esta razón
que el inventario me queda entonces a una medición de costo en un principio. Porque la norma me dice que el inventario se mide al menor entre los dos, entre el valor neto realizable y el costo, pero no porque el inventario se mida a costo. Que fue la pregunta que aunque inicié, ¿no? Si hiciera esa pregunta, mayormente lo que voy a escuchar es eso, que es que el inventario se mide a costo. Pues este estándar es uno de los pocos estándares que si usted lo aborda, incluso no habla de medición inicial y medición posterior. Este estándar no habla de eso. Lo invito a que vea el IAS-2 para que vea la estructura del estándar. Nótese que eso es muy distinto a decir que el inventario se mide a costo. Lo que ha sucedido es que en un principio, vuelvo y digo, usted espera vender con rentabilidad y es por esa la razón que el inventario me queda a una medición de costo. Porque la norma me establece que se debe medir al menor entre el importe del libro y el valor neto realizable. ¿Sí? Valor neto realizable. Y ahí estamos viendo qué es el costo y qué es el valor neto realizable. Y tenemos que el costo es el costo del inventario, que debe comprender el costo de compra, los costos de conversión y otros costos incurridos para hallar el inventario a su ubicación y a su condición actual. Ahí están los párrafos de la IAS-2 y de la sección 13, en el caso de PYME, para algunos de los que nos están escuchando que tengan temas de NIS para las pymes. Y el valor neto realizable es el precio estimado de venta de un activo en el curso normal de su operación, menos los costos estimados para terminar su producción y los necesarios para llevar a cabo esa venta. Es decir, que esta sería como la definición de valor neto realizable, esta formulita, ¿no? Precio estimado de venta, ¿sí? Y ahora hay que tener en cuenta que a ese precio estimado de venta hay que restarle los costos estimados de finalización, ¿sí? Si aplica, por ejemplo, acabado adicional que se necesite para ese ítem, para poderlo vender. Por ejemplo, puede ser que el inventario esté lleno de polvo en la bodega y deba dársele limpieza, deba dársele embalaje, deba colocarlo yo en algunas cajas, ¿sí? Entonces debo restarle también al precio de venta esos costos de finalización y restarle los costos de venta, ¿no? Si también aplica, que son aquellos costos incrementales en que se va a haber incurrido o en que se va a incurrir necesariamente cuando se enajene, cuando se disponga, es decir, cuando se venda ese inventario. Por ejemplo, la comisión que se paga a un vendedor o a un intermediario para realizar ese inventario, ¿sí? Anuncios publicitarios que tenga que hacer para vender esos inventarios que tienen, digamos, esa problemática, ¿sí? Entonces, el estándar NIC-DO, hablando acá estoy mostrando los párrafos que hablan de estos costos de finalización y estos costos de venta, los párrafos de la IAS-2, el 28 al 33, ¿sí? Teniendo en cuenta lo siguiente, valor neto realizable, el IAS-2 o la NIC-DO requiere que el inventario, como ya hemos dicho, se lleve al menor entre el costo y el valor neto de realización. Ahora bien, tenga presente esto, en una economía que en los actuales momentos se encuentra deprimida, porque la economía sigue estando deprimida, cada entidad deberá considerar si el valor neto de realización está por debajo del costo. Es decir, escuchen bien lo que estoy diciendo, es muy probable que se requiera que el inventario tenga un precio por debajo del costo para poderlo convertir en efectivo. Como gerencia, la toma de decisiones estratégicas de una gerencia puede impulsar a esta determinación. ¿Qué determinación, amigos? A que se requiera que el inventario tenga un precio por debajo de su costo. En ese sentido, en cuanto a ventas, los inventarios, si nos ponemos a pensar, no se estaban rotando y muchos de estos inventarios tenían caducidad, y en ese orden de ideas, cuando la empresa volviera a reanudar su actividad y esa caducidad estuviese próxima, muchas empresas iban a preferir sacrificar parte del costo del inventario antes de que se perdiera todo el costo. Y van a preferir entonces vender el inventario por debajo de su costo, para obtener algo de rentabilidad, no obtener algo de ese inventario. Es lo más probable que fuese a pasar con muchas compañías, muchas empresas, producto de lo que está pasando o está pasando, mejor dicho,
con este tema de pandemia COVID-19. Entonces, lo que se debe hacer es reducir el valor del inventario y reconocer esa pérdida por deterioro desde el momento en que sabemos que el inventario se va a vender por debajo de su costo. Y fíjense que lo estoy diciendo en un lenguaje despacio, ¿no? Eso es lo que se debe hacer. O sea, no deberíamos esperar a que el inventario se venda o se haya vendido por debajo para ir a reconocer esa pérdida por deterioro o esa pérdida por desvalorización de la existencia. ¿Sí? Entonces, ojo con eso, porque como dice el párrafo 28, pues puede darse el caso, ¿no?, de que el inventario pueda dañarse, pueda deteriorarse por obsolescencia, por ejemplo, obsolescencia tecnológica, se puede venir, es decir, desvalorizar, y los precios de mercados en estos tiempos de pandemia se han declinado, es decir, han caído de la misma caducidad a la que se aproxima, hace que un inventario se desvalorice o pierda valor dependiendo del tipo de inventario y del tipo de negocio. Entonces, la evaluación del inventario debe ser al menor del costo y el valor neto realizable y asegurarse que se reconozca una pérdida tan pronto como sea identificada, como ya lo expresaba. En la mayoría de los casos, como también ya lo mencioné, ese inventario se vende con rentabilidad. Así que se mide en un principio a costo, ya que es menor que el valor neto realizable. Acciones que debería tomar la gerencia: asegurarse, ¿verdad?, de que las estimaciones de valor neto realizable para el inventario reflejen las últimas expectativas de los precios de venta y de esos costos proyectados para completar. Y proporcionar divulgaciones o revelaciones que sean adicionales para permitir a esos usuarios de los estados financieros a fecha de cierre, incluso los que preparan estados financieros intermedios, comprender ese impacto general del brote de COVID-19 en esa situación financiera y ese desempeño de la empresa o del negocio. Tocando otro tema en la parte de inventarios que queremos abordar en esta capacitación, es la capitalización de costos indirectos fijos de fabricación para esos inventarios que se encuentran en proceso y de los cuales me habla la NIC2 en su párrafo 13 y la sección 3C en su párrafo 9. Entonces rápidamente pues voy a tocar ese tema. El estándar, voy a prestar un Excel rápidamente para que lo veamos. Diego, ¿me confirma si se está viendo el Excel, por favor? Sí, Omar, sí se ve. Entonces, realmente hay un párrafo, ¿no?, que es el 13 y el 9. Es muy extenso, entonces yo lo voy a explicar desde este punto de vista más resumido, ¿sí?, rápidamente, porque sé que el tiempo nos apremia. La NIC2 o la IAS2 y la sección 13 de inventario nos requiere que los gastos generales de producción fijos, esos costos indirectos fijos, se incluyan en el costo del inventario basado en su capacidad normal de producción, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que con respecto a este concepto, ese párrafo 13 de IAS2 y de la sección 13 nos explica que los costos indirectos fijos deben ser distribuidos basados en esa capacidad normal de trabajo. Tenemos acá, para explicar esto con este ejercicio, costos indirectos fijos, si lo ven, de 15,000 pesitos, llamémoslo así, aquí lo estoy señalando, y la capacidad normal son 1.500. La capacidad normal son 1.500. 1.500, ¿sí? Pues en la situación de una producción normal, donde la producción real, como lo ven, es la misma que la capacidad normal, lo que vamos a capitalizar como mayor valor del inventario son los costos indirectos fijos divididos por la cantidad de producción, es decir, 10 pesitos. Estos 10 pesitos que están acá, ¿sí?, en condiciones, como ya lo estamos diciendo, ¿sí? En ese caso, ¿sí?, vamos a capitalizar 10 pesitos. En cambio, si la producción baja por debajo de la capacidad normal, lo vemos ahí en colorcito rojo, en ese caso, si dividimos los costos indirectos fijos por la cantidad producida, me genera 11 pesitos. 11 pesitos, llamémoslo así, ¿sí?, por capitalizar en el inventario. Y en ese sentido, o sobre esta situación, el BOAR, el IASB, dice,
no tiene mucho sentido atribuir un mayor valor a su inventario, es decir, 11 pesitos en vez de 10, solo por el hecho que usted está produciendo menos. Entonces, en ese caso, lo que se puede capitalizar al inventario es lo que se hubiera capitalizado en una situación de producción normal, es decir, 10 pesitos. En ese caso, tenemos que hacer un ajuste, como lo ven ustedes ahí en el Excel, débito a resultado y crédito al inventario por 1 pesito. En cambio, en una producción muy alta, también me dice ese párrafo 13, los costos indirectos fijos divididos por la producción me generarían entonces 9 pesitos, que es lo que hay en color rojo, ¿no? Y si uno quisiera mostrar 10 pesos como si fuese en condiciones normales de producción, entonces debería realizar un ajuste diciendo débito al inventario, ¿sí? Y crédito a un ingreso. Y esto no estaría permitido en ese caso, ¿sí? Porque estaríamos reconociendo ingresos de antemano y solo usted puede reconocer ingresos cuando se han transferido los riesgos y beneficios de ese ítem y este no es el caso. Entonces, en esa situación donde tenemos más producción, lo vamos a dejar a 9 pesitos. ¿Por qué traer esto para finalizar y darle paso a mi compañero? Porque puede ser que en estos momentos la producción o ya, pues ahorita se está reactivando la economía, pero hace algunos meses atrás puede haber pasado, es más, estoy seguro que pasó, que la producción de muchas compañías se redujo y eso puede afectar en gran medida o la medida en que los gastos generales puedan incluirse en el costo del inventario. Es decir, lo que está en color rojito. ¿Por qué? Porque pues fue lo que pudo haber pasado y ya algunos mesecitos atrás, porque digamos que se está reactivando la economía, o puede seguir pasando que la producción esté reducida. Entonces, ojo con eso porque no por el hecho de estar produciendo menos, voy a imputarle eso a mis inventarios. Entonces, bueno, ya finalizo con esto y le doy el pase a mi compañero Boris René Cárdenas para que haga su intervención. Omar, yo quisiera de alguna manera rescatar lo siguiente de la presentación tuya. Y es que en relación con este tema que acabas de mencionar, es probable que los inventarios que tengamos hoy en existencia y que están al 31 de diciembre, no habiendo considerado justo la definición de la capacidad normal de operación, porque el COVID-19 redujo completamente la operación, pero la capacidad de operación de las compañías en su instalación era mucho mayor. Luego, ojo con este ajuste que puede estar afectando de dos maneras. Uno, estamos básicamente ocultando pérdidas, capitalizando valores que están en el inventario, o es posible que al final, no habiendo definido esto, es posible que tengamos una serie de pérdidas cuando tú mides el inventario al valor neto realizable con la explicación que nos diste. Quería hacer esta anotación porque me parece muy oportuna para cerrar este tema. Muchas gracias. De acuerdo. Muchas gracias a usted, señor. De acuerdo. Señor José, de acuerdo. Muy pertinente. Le doy el pase a Uri. Bori, no se escucha. Bori, no se escucha. Vale, perfecto. Para todos nuestros participantes, buenos días. Vamos a hacer referencia en este espacio acerca del deterioro de activos no financieros. Es importante tener presente que para efectos de la aplicación tanto de la NIC 36 en plenas como de la sección 27 en NIF para las pymes, para aquellos activos tales como propiedades, planta de equipo, activos intangibles, propiedades de inversión medidas al costo, inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos, siempre la norma parte de un principio es que debemos hacer un análisis interno en la compañía en torno a si existen indicios o no de deterioro. Hasta el 31 de diciembre del año 2019 por la noche, era muy normal que en nuestras compañías, cuando analizábamos las fuentes externas e internas de información que están incluidas en nuestras políticas contables, concluíamos que no existía evidencia y que por lo tanto no se requería hacer nada. ¿Cuáles son esas fuentes externas? Si el valor razonable de los activos ha disminuido significativamente, si el entorno en el que opera la compañía, entorno legal, económico, tecnológico, entre otros, se ve afectado. Y entonces trasladamos ese mismo análisis con corte el 31 de diciembre ahora del 2019 por la noche y posiblemente
muchas compañías, dependiendo de los sectores, como consecuencia de las medidas restrictivas que han adoptado los gobiernos nacionales en nuestros distintos países, en Latinoamérica, para las personas que nos acompañan, Estados Unidos y México, entonces también nos hemos dado cuenta que muchas compañías nuestras no han podido operar normalmente y que no solo nosotros, también los clientes a los que nosotros destinamos nuestros productos, algunos de ellos se han liquidado, algunos de ellos han entrado en planes de reestructuración de tal suerte que este análisis sí va a ser pedido o exigido con mayor rigurosidad por el auditor de las compañías, o sea que tengan presente eso, ¿no? Si yo respondo que no, hacemos lo que muchas veces nos gusta a nosotros, nada, ¿no es cierto? Por eso nos vamos a centrar en el sí, de tal manera que cuando existen esos indicios de deterioro, porque bien sea fuentes externas o internas que indiquen que el activo está ocioso, que no produce lo que normalmente venía produciendo, entre otros conceptos, implica que se deba calcular el valor recuperable. Si su compañía se ha visto afectado por algún indicador, pues usted va a tener que hacerlo. En todo caso, como mínimo una vez al año establece la NIC 36 que se debe hacer un análisis de deterioro para los activos intangibles con vidas útiles indefinidas, activos intangibles que no estén listos para su uso o la famosa plusvalía que se origina en virtud de una combinación de negocios. El valor recuperable, entonces vamos a pensar que estamos parados allí el 31 de diciembre del año 2020 por la noche y que en efecto hay condiciones que implican que la compañía debe hacer ese cálculo, ¿de acuerdo? La norma establece que para efectos de calcular el valor recuperable, usted va a tener que calcular dos variables de manera independiente. La primera de ellas guarda relación con el valor razonable menos los gastos de disposición, es decir, en condiciones normales, en el mercado activo, si es que así se quiere considerar cuánto me van a pagar por ese activo o cuánto me van a pagar por la unidad generadora de efectivo en su conjunto, menos los gastos en los que yo incurriría para venderla, gastos de traspaso, de algunos impuestos no recuperables, entre otros conceptos. Esa es la primera variable. Luego también me pide que debemos calcular el valor en uso. Tal vez el valor razonable pudiese llegar a ser muy fácil, ¿no es cierto?, de obtener. Pero cuando vamos al valor en uso, la norma define ese valor en uso como el valor presente de los flujos futuros que puede generar un activo o una unidad generadora de efectivo en su conjunto. ¿Qué aspectos se debe considerar para la determinación de esos flujos de efectivo? Pues que en nuestras compañías debemos hacer una proyección de flujos de efectivo para un periodo máximo de 5 años. Y entonces, si yo hiciera un sondeo con ustedes acerca de cuántos años ustedes preparan de presupuestos, me imagino que la mayoría de ustedes me dirían, Boris, a lo sumo, 1 año. Y si yo les pregunto, bueno, ¿y qué tan acertados son ustedes en la elaboración digamos, en el momento de hacer seguimiento a sus presupuestos, Boris? En el 80, 70% en algunos casos. Entonces allí nos damos cuenta que si no preparamos 1 año de presupuesto, pues mucho menos vamos a hacerlo para 5. Entonces allí es cuando viene, allí es cuando uno entiende a los financieros. Yo soy consultor, pero ahí es cuando yo me pongo en los zapatos del preparador de la información financiera y por eso es que empiezan a decirle a esos indicadores, no, mi compañía está magnífica, mi compañía no se vio afectada por el COVID y entonces ahí llega el auditor y le dice, no señor, porque yo vi que entonces sus ingresos se disminuyeron en más de un 50%, yo vi que uno de los clientes más importantes de la compañía entró en reestructuración, o sea que es posible que ese producto que usted tiene o esos inventarios o esa capacidad normal de producción pues no vaya a ser utilizada, va a tener que disminuirse, entre otros conceptos. Entonces, flujos de efectivo para 5 años, pero también se requiere proyecciones de entradas y salidas. Ojo, es un presupuesto. Estamos hablando que la norma para determinar ese valor presente nos pide presupuestos para 5 años. Recomendable utilizar el enfoque de flujos esperados. En la norma hay 2 enfoques para el cálculo de ese valor presente. Uno es el enfoque del flujo de efectivo esperado y otro es el enfoque tradicional, de tal suerte que ese enfoque de flujo esperado sí considera varios escenarios o probabilidades en torno a la realización de los flujos de efectivo y ya lo vamos a materializar. Los flujos, tanto los flujos como la tasa de descuento tienen que ser antes de impuestos, ¿de acuerdo? Flujos antes de impuestos y tasas antes de impuestos. Y esa tasa
pues debe reflejar la tasa de rendimiento que los inversionistas normalmente incurrirían para adquirir un activo similar al que nosotros estamos sometiendo a análisis. Ojo, si estamos hablando que es un activo que genera flujos de efectivo de manera individual, por ejemplo, una propiedad de inversión, una oficina o una bodega que yo he entregado como arrendador en un arrendamiento operativo, entonces la tasa debería ser en función a ese activo. Pero si estamos hablando que el cálculo lo vamos a hacer para la compañía en su completo como unidad generadora de efectivo, pues esa tasa debe ser reflejada en esos términos también. Tanto la tasa, tanto los flujos como la tasa de descuento pudiesen llegar a ser ajustados por el riesgo, ¿de acuerdo? Deben tener en cuenta el riesgo. Háganlo en uno de los dos, no lo hagan en ambos, porque si lo hacen en ambos, pues entonces estarían haciendo como un doble conteo, y eso para propósitos del cálculo del valor presente o estaría incorrecto. Veamos en la práctica qué es lo que ustedes deberían hacer. Tenemos el siguiente caso. El 31 de diciembre del 2020, la gerencia de la compañía BRST analiza los indicadores definidos en su política contable, como estoy seguro lo van a hacer ustedes también muy juiciosos, o los que son auditores van a garantizar que sus clientes lo hagan, de activos no financieros, concluyendo que como consecuencia de los impactos actuales y esperados de la pandemia por la COVID-19 declarada por la Organización Mundial de la Salud, existen los indicadores de deterioro suficientes, de acuerdo con las fuentes externas de información, porque aquí estamos hablando que el mercado en el que opera la compañía se ha visto afectado, que conllevan al cálculo del valor recuperable. De tal suerte que para este ejemplo consideramos el cálculo del deterioro para una unidad generadora de efectivo que se compone por los activos que ustedes están viendo, activo 1, 2 y 3, que pudiese ser propiedad, planta de equipo, activos intangibles, propiedades de inversión medidas al costo, activos por derecho de uso que hubiesen sido reconocidos bajo el alcance de la NIF 16, ¿de acuerdo? Tengan presente esa información. Como la norma establece que el valor recuperable es el mayor entre el valor en uso y el valor razonable, empecemos por el cálculo del valor en uso. Cuando les decimos o sugerimos que deba hacerse con, digamos, con base en el enfoque del flujo de efectivo esperado, eso implica que cuando ustedes, señores financieros, estén definiendo o elaborando su presupuesto, pues ustedes van a tener distintos escenarios. Flujos para los siguientes 5 años, lo estamos haciendo como lo plantea la norma, por las probabilidades de obtención, y nótese que tenemos 3 escenarios distintos. A esto es a lo que se refiere la norma con el enfoque del flujo, digamos, esperado. Si yo me fuera por o si hiciéramos el cálculo mejor por el enfoque tradicional, allí normalmente se hace considerando un solo escenario, ¿sí? O voy a obtener 30 millones de pesos en el año 2001, ya, y con ese flujo me quedo, lo ajusto por el riesgo, entre otros conceptos. Este enfoque es más recomendado porque, claro, a consecuencia de la pandemia, es posible que nosotros vayamos a tener diferentes impactos dependiendo de lo que pase con el sector en el que opera la compañía, dependiendo de lo que pasa con los clientes a los que normalmente vende el producto o sus existencias la compañía. Hemos hecho hacemos esa proyección de las entradas o ingresos del uso continuo de los activos. Ustedes lo ven entonces en la columna de entradas para cada uno de los años. Hacemos también el presupuesto o el pronóstico de las salidas, de aquellas erogaciones directamente relacionadas con el uso continuo del activo, y llegaríamos a un flujo neto. Este flujo neto lo vamos a traer a valor presente, porque retornamos nuevamente a la definición de valor recuperable, de valor en uso. Decíamos que era el valor presente de los flujos de efectivo que generaba ese activo, incluyendo su precio de disposición al final de su vida útil. De tal suerte que una vez hecho el cálculo del valor presente, tomando como referencia una tasa del 10% efectivo anual, y entonces aquí les hago claridad que la norma también plantea que ustedes van por allá, por ejemplo, al párrafo A17 de la NIC 36 y les dice que en primera instancia usted debería considerar para el cálculo de ese valor presente el WAT determinado empleando el modelo de precios de los activos financieros, es decir, el famoso CAPM. Que si no puedes tomar el WAT, podrías ir a tomar una tasa para préstamos incrementales al que normalmente accedería la compañía recomendación. Quédense con el WAT, ¿de acuerdo? He calculado el valor presente de esos flujos que se corresponde como mi valor en uso. La segunda variable de la que habíamos hablado, que es el valor razonable menos gastos de venta. El financiero de la compañía hace el mismo ejercicio y llega a la conclusión que ese valor razonable es de 33 millones. Calculamos el valor recuperable. Será el mayor entre. Ya hicimos el cálculo del valor en uso. 39 millones 574 mil 237
valor razonable 33, entonces tomamos el mayor de los dos, en este caso 39.574.000. Estoy seguro que ustedes este cálculo lo van a hacer de manera juiciosa. Boris, mis activos se van a ver deteriorados siempre si yo hago este cálculo. No, es decir, puede ser que existan los indicadores, pero que al final del día, cuando usted llegue al número, se dé cuenta que no hay lugar a reconocer ningún deterioro para sus activos. Pero lo importante es que hagan dicho cálculo si es que se requiere después de haber hecho el análisis de los indicadores de deterioro. Para el propósito de nuestro ejemplo, pues vamos a hacer que exista un deterioro para que veamos cómo debería ser reconocido. Vamos y determinamos la posible pérdida por deterioro de la unidad generadora de efectivo. Tenemos activos diferentes a la plusvalía por un valor de 44.500.000 ya netos de amortizaciones o depreciaciones. Tenemos una plusvalía de 3 millones de tal suerte que el valor en libros de los activos de nuestra unidad generadora de efectivo con corte el 31 de diciembre del año 2020 por la noche es de 47.500.000. Lo comparo versus el valor recuperable que acabamos de calcular. Entonces lo que decimos es, claro, el valor en libros de mis activos es de 47.500.000, pero yo solo voy a poder recuperar, bien sea por el uso o bien sea por la venta, en este caso por el uso de los activos, 39.574.236, de tal suerte que se presentaría un deterioro de 7.925.794. Y la segunda pregunta es, bueno, ya después de haber hecho tal cálculo, ¿cómo reconocemos contablemente o cómo asignamos esa pérdida por deterioro entre los distintos activos que componen la unidad generadora de efectivo? En primera instancia, tengan presente que la norma internacional no quiere la plusvalía, la odia, no la quiere, y como no la quiere, va a querer, aunque allí suene redundante, acabarla en la primera oportunidad que se le dé. Y entonces una de ellas, o de hecho es como la única, es a través del deterioro. Entonces, si en la unidad generadora de efectivo se tiene una plusvalía, lo primero que yo hago es irme de frente contra la plusvalía. En libros tenemos 3 millones de pesos. Pues de los 7.925.000 que me estaban dando de deterioro, le asigno 3 millones de pesos de deterioro a la plusvalía. Y el saldo restante que estaba haciendo pendientes por asignar, lo distribuimos en los activos 1, 2 y 3 de manera proporcional. Entonces sumamos el valor en libros del activo 1, 2 y 3 y luego tomamos 25 millones dividido entre el total de esos activos de tal suerte que la proporción, por lo menos para el primer activo, es del 56.18. Tomo el valor pendiente de asignar de esos 7 millones, porque des en cuenta que aquí ya les hemos quitado 3 millones de pesos. Pendiente, ¿cuánto nos quedaban? 4.925.764. Multiplicado por el 56%, me da 2.767.283 pesos. Y ese es el valor que yo le reconozco como pérdida de deterioro. ¿Cuál va a ser la contrapartida? En la medida en que esos activos se midan por el costo, de acuerdo con la política contable que ustedes tengan definidas en su política contable, el deterioro se carga al resultado del periodo. Pero si existen activos que sean medidos por, pensemos en una propiedad, planta, equipo, por el modelo de la revaluación, antes de hacer el reconocimiento con cargo al resultado, usted va y se pregunta si existe algún saldo de ORI y lo imputa directamente contra el ORI, ¿de acuerdo? De tal suerte que el reconocimiento contable que harían es el que ustedes observan a continuación. Ténganlo presente entonces. Vamos ahora a hacer referencia acerca de la reconsideración de activos y pasivos por impuestos diferidos. Vamos a hablar acerca de la sección 12 y la sección 29 en la NIF para las pymes. Cuando nosotros hacemos el cálculo del impuesto de renta diferido, hay algunas compañías que posiblemente lo hacen trimestralmente, hay otras o la mayoría de las compañías lo hacen al cierre del periodo, al 31, como mínimo al 31 de diciembre del año, de cada año, y entonces el estándar, tanto el párrafo 24, que es el que hace referencia a soportar la generación de suficientes ganancias fiscales futuras para permitir el reconocimiento de los activos por impuestos diferidos que surgen de las diferencias temporarias, así como el párrafo 34 de la NIC 12, que enfatiza que para que usted pueda reconocer un activo por impuesto diferido que se deriva de las pérdidas o créditos fiscales pendientes por compensar, los dos coinciden en que para que se pueda reconocer ese activo por impuesto diferido, necesariamente
la compañía debe tener expectativas de generar las suficientes ganancias fiscales futuras. Es decir, usted vuelve y separa. Normalmente los auditores también hacen coincidir los presupuestos fiscales con, digamos, con esas estimaciones que ustedes ya tuvieron que realizar para la determinación del valor en uso. Lo cierto es que normalmente la utilidad contable difiere de la utilidad fiscal. Como yo ya hice el análisis de los presupuestos para 5 años, entonces voy y lo depuro para ver qué ingresos son no grabados o qué costos o gastos no son deducibles en mi renta, de tal suerte que determino mi ganancia fiscal. En la medida en que exista la suficiente ganancia fiscal hacia futuro, puedo reconocer los activos por impuestos diferidos. Si no, la norma me dice rotundamente, se lo prohíbo, excepto que usted tenga las suficientes diferencias temporarias imponibles que soporten ese reconocimiento. ¿Mensaje cuál es? Que si nuestra compañía se ha visto afectada por el COVID-19, por esas medidas restrictivas, es muy probable que algunos activos que previamente estaban reconocidos en la contabilidad tienen que ser retirados de la misma porque tal vez la proyección fiscal no me cuadra. Boris, pues venga, yo prefiero entonces no hacer esa estimación y mejor entonces no reconozco los activos o los doy de baja. Ojo, porque el auditor debería ser muy, digamos, en este caso, muy recurrente en torno a decirles, venga, yo necesito sí o sí la proyección fiscal. Porque si usted por pereza o porque no quiere hacer la proyección, dice, no reconozco los activos y mejor me ahorro la proyección, es posible que esté dejando activos por fuera de la contabilidad, que si usted de manera juiciosa hubiese hecho tal proyección, debieron haberse reconocido contablemente. O sea, ustedes harían sus proyecciones fiscales, bien sea para reconocer o para no reconocer los activos por impuestos diferidos, o para dar de baja aquellos activos que previamente hubiesen estado reconocidos en las compañías. Y a otro aspecto que muchos de nosotros no hemos tenido en cuenta hoy en día es que cuando se están reconociendo los pasivos por impuestos diferidos, hay una excepción por allá en la norma que me dice que sobre las diferencias temporarias en inversiones en subsidiarias, sucursales asociadas y participaciones en acuerdos conjuntos, usted no reconoce ese pasivo por impuesto diferido si usted es capaz de controlar el momento de la reversión, porque usted es el que decide cuándo se distribuyen los dividendos en esa otra compañía, y que además es probable que esa diferencia no se revierta en un periodo previsible, porque tal vez usted los dividendos o las utilidades que se estaban dando en esa subsidiaria asociado negocio conjunto, usted los reinvertía porque no tenía necesidad de caja. Yo les hago una pregunta, ¿los dividendos que en años anteriores no eran requeridos ahora los serán? Es decir, yo como matriz, ¿será que ahora tengo necesidades de caja? ¿Será que ahora las matrices o aquellas compañías que tienen inversiones en otras van a empezar a pedir dividendos? Si eso es así, aquellos pasivos que antes no habían sido reconocidos deben ser objeto de incorporación en los estados financieros. Ahora le voy a dar paso a mi compañero Omar Benítez para que haga referencia en torno a las subvenciones del gobierno. Muchas gracias. Hola, bueno, nuevamente buenos días. Vamos entonces a hablar de lo que es subvenciones del gobierno, ¿sí? Un tema de IAS 20 y de la sección 24 de pymes. Ahí estoy tratando de que se vea un poco, pues la cámara se me queda congelada, ¿no? Entonces, pues, me disculpan. Entonces, pues abordemos este tema de la IAS 20. También conocemos, ¿no?, que desde los inicios de esta pandemia, los gobiernos, ¿sí?, han decretado una serie de medidas económicas, financieras, que incluyen, por ejemplo, subsidios directos, aplazamientos, suspensiones, modificaciones de impuestos, ¿sí? Todo ello ha sido con el fin de reactivar las economías de los distintos países o de sus países, ¿sí?, frente a esta crisis
causada por el brote de coronavirus COVID-19 como la conocemos, ¿sí? Entonces, acá pasando la diapositiva, para el caso, pues, ustedes en sus distintos países, saben que hay mucha gente de Centroamérica, incluso de Estados Unidos, de México, pero traten en cada uno de sus países llevar este ejemplo que he traído, que es del contexto en el caso colombiano, a cada uno de ustedes, y ver si en sus países, en los distintos países de todos ustedes, donde las personas que nos están escuchando han tenido este tipo de... Por ejemplo, en el caso de Colombia, tenemos el decreto legislativo 639 del 8 de mayo, ¿sí?, de 2020, en el cual el gobierno colombiano dio a conocer un programa de apoyo al empleo formal, conocido como PAEF, ¿sí?, en el marco de ese estado de emergencia económica, social y ecológica declarado bajo un decreto que es el 637 del año 2020. Y recientemente tenemos que tener en consideración, en el contexto colombiano, imagínense, lo vuelvo y digo, en cada uno de sus países, de sus jurisdicciones, para el contexto colombiano tenemos que tener en cuenta la actual resolución 2162 de 2020, del 13 de noviembre, por medio de la cual se subroga la resolución número 1129 del 20 de mayo de 2020 y sus modificaciones, que definen o definieron también la metodología de ese cálculo de la disminución en ingreso de los beneficios del programa de apoyo al empleo formal, PAE, los plazos de postulación, los mecanismos de dispersión y donde se dictan otras disposiciones. Entonces, una vez sea aceptada esta solicitud, se tendrá entonces que efectuar el reconocimiento. Digo que una vez se aceptada esta solicitud que ha hecho la entidad, ¿no?, el negocio, la empresa, la compañía, se tendrá entonces que efectuar el reconocimiento de la subvención del gobierno en ese negocio, en esa entidad, en esa compañía. Siempre que cumpla una vez los requisitos para poder recibir ese subsidio de nómina. Entonces, ¿qué se tiene que tener en cuenta acá? Su reconocimiento, ¿sí? En el caso de Plena, ¿sí?, usted para el tema de presentación de esa subvención que está relacionada con ingresos, en el caso de la IAS 20, la NIC 20, NIC Full, NIC Completa, esa presentación de la subvención relacionada con ingresos, usted la va a presentar, ¿sí?, se presenta como parte del resultado del periodo, ya sea de forma separada o bajo la denominación general, tal como puede ser otros ingresos, ¿sí? Y alternativamente me dice la IAS 20, esa NIC 20, me da también una alternativa, me dice que puede aparecer como una deducción de los gastos con los cuales ha sido o está relacionada esta subvención. Eso con cuanto a IAS 20, ¿no?, el estándar de full o de I4S completa. Entonces tengan presente esto. Vuelvo y digo, mis queridos colegas, en los distintos países o jurisdicciones, si tienen algo muy similar a esto que es del contexto en el plano de Colombia, donde está este apoyo, ¿sí?, este apoyo que ha realizado, en este caso, el gobierno al empleo formal, ¿sí? En el caso de si estoy bajo la sección 24 de PYME, entonces allá tenemos pues un solo método para ese reconocimiento, digámoslo así, porque el párrafo FC 134 de NIC para las pymes, ¿sí?, allá en los fundamentos de las conclusiones, requiere un solo método simplificado para la contabilización de todas las subvenciones del gobierno. Es decir, toda subvención del gobierno se reconoce como ingreso, ¿sí? Acá tengo un solo método, ¿sí? La reconozco como ingreso cuando se cumplen las condiciones de desempeño que son exigidas o antes, si no existen, perdón, tales condiciones de desempeño. Entonces, acá resaltar, vuelvo y digo, el tema de cómo sería la presentación de estas subvenciones y que son otorgadas por los gobiernos de distintas maneras, ¿no?, en las distintas jurisdicciones o países donde cada uno de ustedes se encuentre. Entonces, le doy nuevamente, una vez hecho esta sinopsis de bajo IAS 20, le doy el pase a
a mi compañero Boris Cárdenas para que hable entonces de otro tema también de importancia bajo el contexto de Colombia. Omar, Perfecto, Omar, gracias. Dame un minuto, Boris, porque yo creo que este tema, que indudablemente va a tener una serie de consideraciones alrededor de lo que es el registro contable y el efecto que tienen los diferentes estados financieros es muy importante. La sección B, o la línea 20, o la sección correspondiente, vimos hace un rato diferencial muy importante. Creo que vale la pena que en cada uno de sus estados financieros, si estoy hablando con quienes preparamos los estados financieros o quienes los auditamos, pero finalmente para quienes toman las decisiones, este tratamiento debe ser muy cuidadoso, porque registrarlo, estoy pensando en voz alta, registrarlo como un menor ingreso, cuando se hace un análisis comparativo de costos y gastos, como un menor gasto, perdón, cuando se hace un análisis comparativo de costos y gastos versus la generación del ingreso o KPIs que estén relacionados con los costos y la generación de ingreso puede distorsionar. Pareciera, estoy hablando desde mi punto de vista como juicio, que el tratamiento de ingreso pudiera ser un referente muy importante que se puede revelar adecuadamente. Si bien la norma lo permite, vale la pena que revisen un poco el entendimiento e interpretación de KPIs y análisis de costos en un momento determinado. Adelante. Perfecto, señor José, muchas gracias. Tenemos o hemos decidido a solicitud de nuestros clientes o de muchos participantes, nos han pedido que hagamos referencia a temas tales como, por ejemplo, los efectos de la declaratoria de inexequibilidad del decreto 558 del año 2020, según la sentencia C58 del 23 de julio del año 2020 de la Corte Constitucional. Para los participantes que son de otros países, Perú, Ecuador, bueno, Centroamérica o Norteamérica, este es un aspecto, digamos, o una de las medidas que adoptó el gobierno nacional para mejorar el flujo de caja de las compañías en Colombia. Y lo interesante es que no solo fue del flujo de caja de las compañías, sino también del flujo de caja de los empleados. La legislación, y guarda referencia, voy a enfocarme dentro del decreto 558 al pago parcial del aporte al sistema general de pensiones, como para hacer digamos, un esbozo de qué es lo que pasaba antes o pasa ahora después de que se acabó ese beneficio. Normalmente, tanto el empleador como el trabajador en conjunto deben aportar un 16% al sistema general de pensiones en el país. ¿Qué hizo el gobierno nacional con este decreto, con el artículo 3 del decreto 558? Fue establecer un pago parcial, pasando del 16% a que solo se aportara el 3% del valor de las pensiones. ¿Cómo se distribuía este 3%? El empleador asumía el 75%, es decir, en este caso 2.25%, y el trabajador asumía el 25%, es decir, el 0.75%. Para aquellas personas que fueran independientes, pues como tal, sobre la base del IBC, que es el 40% de los ingresos contractuales, ellos asumían el 3% de manera, digamos, autónoma. Posteriormente, o veamos de hecho un numerito para que ustedes se hagan a la idea de cuál es el beneficio. Si yo vengo y hago la liquidación, estamos hablando para un salario mínimo, un ingreso de un salario de una persona que se gana un salario mínimo en Colombia. Antes del beneficio, lo que venía y se hacía en términos del aporte a pensiones que hablábamos era del 16%, era que el empleador aportaba el 12%, es decir, pagaba 105.336. Y el trabajador, su aporte del 4% equivalía a 35.112. Liquidamos con el beneficio establecido en el decreto 558 del año 2020 y nos damos cuenta que el aporte del empleador pasa de 105.000 a 19.751 pesos, de tal suerte que él se ahorró para un empleado que se ganaba un salario mínimo mensual legal vigente 85.586 pesos. Y nosotros como empleados, para los que se vengan un salario mínimo, se ahorraron 28.529. Esto era para un solo mes.
¿Qué estableció el artículo? Que este beneficio se iba a dar para los aportes de los periodos de abril y mayo, de tal suerte que si usted toma el beneficio mensual y lo multiplica por 2, pues entonces aquí ya vamos a determinar el valor acumulado. Esto para un empleado de un salario mínimo. ¿Cuántos empleados pudiese tener una compañía en Colombia? Va a depender de su tamaño. También si lo tomó o no tomó el beneficio, porque también es importante considerar la palabra optar, es decir, que era voluntad de la compañía, usted, señor empleador, decidía si se acogía o no se acogía al beneficio establecido en el decreto 558. Muchas compañías no lo hicieron, siguieron pagando el 16% y quienes lo hicieron pues tuvieron el beneficio. Pero ¿qué pasa después? La Corte Constitucional hace un análisis de este decreto, de los beneficios establecidos en este decreto legislativo. Estamos hablando que este es uno de los 2 beneficios que allí estaban establecidos y declara la inexequibilidad del decreto, o específicamente ese artículo 3º, y les dice a las compañías y a los empleados que tienen que reintegrar nuevamente aquellos aportes que habían dejado de pagar, porque las condiciones específicas de este decreto estaban desmejorando los beneficios que tenían los empleados que ganaban más de un salario mínimo. También iba en contra digamos, de la esencia del sistema pensional en el país, porque pese a que no se pagaba, se contaban las semanas de cotización para que el empleado pudiese ser pensionado y demás, entre otros argumentos que esbozó en ese caso en la Corte Constitucional, en cabeza del magistrado oponente Antonio José Lizarazo Ocampo. De tal suerte que la sentencia es con efectos retroactivos, es decir, sale la sentencia y le dice, no señor, eso no debió haberse hecho, me devuelven la platica que dejaron de pagar. Pero también se establece en ese mismo decreto que el gobierno nacional es el que va a tener que establecer cuándo y bajo qué condiciones se deben pagar. Hoy solo tenemos la sentencia, estamos pendientes de que el gobierno emita la reglamentación correspondiente. ¿De acuerdo? Para tranquilidad de las personas o de las compañías y empleados, no se van a causar ningún tipo de intereses sobre esos valores que aún no se han cancelado, ¿sí? Entonces, cuando nos vamos a hacer un análisis, bueno, ¿y cuánto me quedó pendiente por cancelar? Si normalmente el empleador pagaba el 12%, le quedó pendiente de cancelar el 9.75%, porque solo pagó el 2.25%. El empleado normalmente pagaba el 4%, hizo un aporte del 0.75%, está pendiente que reintegre al sistema pensional el 3.25%. Y la pregunta es, ¿se deberá reconocer el pasivo por el valor de los aportes al sistema general de pensiones pendiente de pago? A mí me gustaría hacer un sondeo de las personas que nos acompañan en estos momentos. ¿Ustedes qué consideran? ¿Se debe o no se debe reconocer ese pasivo? Yo voy acá a habilitar mi chat para ver ustedes qué opinan. ¿Listo? Entonces, de acuerdo, lo correcto sería que independientemente de que el gobierno haya o no haya emitido todavía la recomendación, lo cierto es que ya existe la obligación, de tal suerte que si en sus compañías no lo han hecho, por favor, hoy mismo, apenas terminen esta capacitación, vayan y registren ese pasivo y el gasto correspondiente, porque tiene que ser objeto de presentación en los estados financieros. Vamos entonces ahora a hablarles de otros asuntos relevantes con nuestro compañero Omar Benítez. Muchas gracias. Hola, buenos días nuevamente. Estaba esperando que me apareciera el anuncio de compartir pantalla. ¿Me confirma si se ve, Diego, por favor? Sí, Omar, sí se ve la pantalla. Entonces, voy a hablar ahora dentro de esos otros asuntos de contabilidad que se deben considerar bajo los estándares de NIF resultantes del brote de coronavirus COVID-19, de un tema súper interesantísimo. Todos los temas que hemos abordado son interesantísimos, ¿no?
Este también resulta ser un tema bastante interesante bajo la IFRS 9, ¿no? Bajo IFRS 9, ¿sí? Y vamos a hablar de modificaciones de instrumentos financieros. En este caso digo IFRS 9 y no coloco sección de PYME porque en PYME no está este tratamiento, ¿sí? Entonces, por eso hago claridad de que es un tema de modificación de pasivo que usted va a encontrar en la IFRS 9, en la IFRS 9, en ese párrafo B3.3.6. Vuelvo y digo, el párrafo B3.3.6 de IFRS 9, ¿sí? La norma ONIF 9, la norma de instrumentos financieros. Entonces, ¿qué sucede acá? Sucede que las entidades, los negocios, las compañías necesitan obtener financiamiento adicional, ¿sí? Modificar los términos de sus contratos que son de deuda u obtener también exenciones si dejan de cumplir, ¿no? En estos tiempos de pandemia, ¿sí? Entonces, la NIS 9, instrumentos financieros, establece los criterios para determinar, escúchese bien, si alguno de los cambios en los acuerdos actuales representa una modificación que se considere sea sustancial o una posible rescisión del contrato, en cuyo caso el negocio, la compañía, la entidad debe dar de baja ese pasivo, ¿sí? Si se extinguen los flujos de efectivo relacionados, ¿sí? Cuando se cancele o se venza la obligación especificada en el contrato, o si los términos y condiciones del instrumento sufren cambios que sean sustanciales. Entonces, los instrumentos financieros, como son los préstamos bancarios, pueden sufrir modificaciones en estos actuales tiempos de emergencia sanitaria originados por el brote de coronavirus COVID-19, ¿sí? Y algunos ejemplos que he traído acá, por los cuales pueden verse modificados esos pasivos financieros, podrían ser temas de tasas de interés reducidas, ampliaciones del vencimiento contractual, modificaciones de esas condiciones de pago, por ejemplo, una postergación de dicho pago, ¿sí? Periodos de gracia para infracciones de esos términos de sus contratos de deuda. Entonces, vuelvo y digo, la NIS 9, el IFRS 9, en este párrafo B3.3.6, me parece un párrafo súper interesante, nos establece la contabilización de la modificación de ese pasivo financiero y nos dice que depende de si esa modificación es sustancial o no sustancial. Entonces, de acuerdo con la NIS 9, para determinar si una modificación a un pasivo financiero es o no sustancial, se debe realizar una comparación de los flujos de efectivo antes y después de dicha modificación, descontándola a la tasa de interés efectiva original. Si la diferencia entre estos flujos de efectivo descontados resulta ser mayor al 10%, entonces la modificación se considera sustancial. Y el instrumento financiero, en este caso el pasivo, debe darse de baja. Si no es mayor a ese 10%, entonces la modificación se considera que no es sustancial, ¿sí? Cuando se está haciendo este análisis, esta evaluación, para ver si hay una modificación de pasivo financiero, hay otros aspectos cualitativos que se deben considerar para evaluar si se trata de un nuevo instrumento financiero. Pueden ser, por ejemplo, usted tiene que evaluar dentro de esos términos modificados y existentes, si se da alguna de estas situaciones. Hay un cambio en la moneda de préstamo, ¿sí? Un cambio en la tasa variable de interés de tasa fija, de interés, un cambio en la tasa, un cambio de tasa variable, perdón, a tasa de interés fija o viceversa, ¿sí? Un cambio significativo de indicadores financieros o la introducción o eliminación de un componente de conversión en ese instrumento financiero. Entonces, si usted determina que esos términos
son cualitativamente diferentes, la modificación entonces se considera sustancial y entonces debo evaluar si la diferencia entre el valor presente descontado de los flujos efectivos modificados y el importe del libro del pasivo existente es mayor a ese 10%. Y si es mayor, vuelvo y digo, se tratará de una modificación que es sustancial. Entonces, en estos actuales tiempos, vemos acá para el tema de si es sustancial o no, si resulta que es sustancial, hace que resulte que la modificación es sustancial. Entonces se da baja de ese pasivo existente y el reconocimiento de un nuevo pasivo a valor razonable, determinado, usando esa tasa de descuento modificada. Y cualquier costo o desembolso incurrido deberá formar parte de la ganancia o pérdida por la baja de ese pasivo. Eso sí se trata de una modificación que resulta ser sustancial una vez se hayan hecho tanto esa evaluación de términos que pueden ser cualitativamente y se haya hecho esta comparación para determinar si esa comparación o esa diferencia entre el valor presente descontado de esos flujos efectivos modificados y el valor del importe del libro de ese pasivo existente supera o es mayor al 10%. ¿Sí? Y si no es así, como ya lo decía, entonces se trata de una modificación que no es sustancial y en ese caso el importe, el valor en libro de ese pasivo existente es ajustado para reflejar ese valor presente de los pagos de flujo de efectivos que han sido revisados, descontados utilizando la tasa de interés efectiva original. Y cualquier costo o desembolso incurrido se va a incluir en el nuevo valor en libro del pasivo modificado y se amortiza durante ese plazo o periodo restante. Entonces, este párrafo B3.3.6 de la NIS 9 resulta importante, ¿sí? Cualquier cambio a los términos, cualquier cambio a las condiciones de pasivo financiero requerirá entonces la evaluación por parte del negocio, por parte de la compañía o de la entidad para determinar su apropiado tratamiento contable. Es decir, si se debe dar de baja el instrumento anterior o si es una modificación que ajusta el instrumento existente, que es la diapositiva que están viendo, ¿sí? En caso de no darse de baja el pasivo, el impacto puede ser distinto bajo el tratamiento de esa NIS 9. Entonces, bueno, comentarles eso, ese último punto, como parte de nuestra agenda. Le doy el pase al señor José. Omar, Sí. tenemos otros aspectos. Diego, ¿tú me puedes compartir, por favor, la Ok, pantalla? perfecto. Bueno, perdóname, entonces termina Boris y vamos ya revisando los temas. Claro que sí. Perfecto, entonces ya para finalizar, pues considerando que hemos sido como juiciosos con el tiempo, queremos darle algunas recomendaciones muy generales, así que agradezco también aquí la participación de Diana, de Omar y del señor José. Entonces, tal vez muchos de nosotros en nuestras compañías debemos entrar a revisar las estimaciones contables de vida útil, valor residual, método de depreciación, amortización y ajustarlas en caso de ser necesario. Tal vez muchas compañías durante el periodo de la pandemia como habían cesado operaciones, no sabían qué hacer con ese cargo tan alto y empezaron a cambiar, a irse a métodos de unidades de producción para no depreciar, pero iniciaron su depreciación y se devolvieron nuevamente a línea recta. Y entonces lo cierto es que el método de depreciación debería ser consistente para todo el año, ténganlo presente. Omar, yo no sé si tú nos quieras hacer alguna referencia en torno a la capitalización de los costos por préstamos en activos actos. Es decir, tú consideras, yo te voy a hacer una pregunta y es, los gobiernos en muchos países de Centroamérica, de Latam, de Latinoamérica y demás, adoptaron medidas restrictivas de tal suerte que en algún tiempo, la mayoría de las empresas, o sea, en algún tiempo, pensemos bien sea una semana, un mes o dos, las compañías
estuvieron restringidas, pararon sus operaciones. Entonces, pensemos una constructora donde venía desarrollando un proyecto, tiene una carga financiera muy fuerte y no pudo hacer nada, pero los intereses siguieron corriendo. Omar, ¿será que es posible capitalizar o no capitalizar esos costos por préstamos? ¿Tú qué opinas? ¿O cuál es tu consideración o recomendación para nuestros participantes? Bien, ya sé de qué estamos hablando. Bueno, en ese caso, pues como tú lo has dicho, los gobiernos tomaron una serie de medidas, la cual llevó al aislamiento, ¿no? Y se detuvieron o se detuvo muchas de las operaciones de estos negocios, ¿sí? Entonces, estoy buscando acá el estándar, creo que es el párrafo 20, que me habla de si se considera que eso es un periodo que sea significativo, yo pues se podría considerar, si en el caso de las compañías constructoras, como tú lo has dicho, en el caso del contexto de Colombia, si más recuerdo, estuvieron estas compañías como 90, 99 días de aislamiento, es decir, donde no operaban, donde no había operación en el sector de la construcción. 99 días, estamos hablando de 99 días que son alrededor de 3 meses. Pues 3 meses podrían ser considerados un periodo significativo. ¿Sí? Estoy buscando el párrafo como lo menciona el estándar. Y si ese periodo entonces es considerado significativo, que a mi juicio, vuelvo y digo, podría ser considerado esos 3 meses de aislamiento donde el sector de la construcción no operó, podría ser considerado significativo. Entonces, en ese caso, no deberían capitalizarse costos por préstamo y debería llevarse al gasto. Es mi juicio, vuelvo y digo, porque el estándar no me define qué es un periodo significativo, ¿sí? Entonces, pues, usando el mejor juicio, la gerencia debería considerar si 3 meses de aislamiento donde no tuvo operaciones, ese sector, esa compañía que está vinculada a este sector de la construcción puede considerarse un periodo significativo. Y Gracias, si ese Omar. periodo es considerado de esa forma, debería entonces no capitalizarse el costo por préstamo. Perfecto. Otro aspecto que debería considerar o que deben ustedes considerar en cada una de sus compañías son los famosos contratos onerosos. Ojo, porque es posible que muchos de los contratos que nosotros tenemos vigentes al 31 de diciembre del año 2020 por la noche hubiesen pasado a ser onerosos. Un contrato es oneroso cuando los costos necesarios para su ejecución superan los ingresos. Ah, mire, es que yo tenía arrendado un local y venía pagando 10 millones de pesos. Resulta que entrego el local, pero tengo una cláusula amarrada. Pensemos que el plazo era por 2 años, voy en la mitad, en el mes 12, y entonces contractualmente nada que hacer, no puedo entregar el local. Y entonces, ¿yo qué hago? Voy y le pido permiso al arrendador para arrendar ese local. Yo vengo pagando un canon de 10 millones, pensemos, pero salgo a subarrendarlo y claro, el que lo va a tomar me dice, no, Boris, yo no le pago 10 millones ni loco. Se lo arriendo por 5 millones de pesos. Entonces uno dice, ¿pierdo 10 o pierdo 5? No, yo pierdo 5. Entonces, dése cuenta que yo tengo que pagarle al arrendador 10 millones de pesos, pero a mí me pagan solo 5. Es decir, en este contrato estaríamos hablando de que se me vuelve oneroso en 5 millones mensuales. Multiplicado por 12 meses, 60 millones de pesos. O sea que 60 millones de pesos tienen que ser reconocidos en el momento cero cuando se detecta un contrato oneroso. Eso dándoles un ejemplo de un contrato de este tipo, pero en sus compañías pudiesen tener muchos más. Tengan presente que es posible, Omar ya nos hizo una excelente presentación la semana pasada en torno a los contratos de arrendamiento, el análisis de esas modificaciones en los contratos de arrendamiento. Los invitamos a que en el canal de YouTube de la firma lo consulten y ahí van a encontrar esas recomendaciones en torno a ese tratamiento y también las necesidades de contratar coberturas, porque muchos venimos presentando muchas pérdidas significativas y se me ocurre que en esta semana fui consultado por una compañía en torno a que, Boris, no, definitivamente yo voy a cambiar mi moneda funcional porque es que las pérdidas por diferencia en cambio llevaron a la compañía a entrar en causal de disolución, ¿sí? Entonces ahí nos damos cuenta que el problema como tal no es de la moneda funcional, el problema como tal es que usted no se ha cubierto de la manera correcta. Don José, yo no sé si usted tiene otras recomendaciones y resolvemos las preguntas de los participantes. Boris, ¿me escuchas, Boris? Sí, señor. Boris, y señor José, dame un segundo para entonces terminar la idea, por favor, no le quito más de 3 minutos. Entonces, lo que yo estaba haciendo referencia hace un momento, ya lo encontré aquí, ya abrí la norma, es cuando el estándar volviendo al tema de las empresas constructoras, habla por allá en su párrafo 20, ¿sí?
estamos hablando de la NIS 23, no, la IAS 23, el estándar de costo por préstamo, párrafo 20, habla de la suspensión de la capitalización de costo por préstamo. Entonces ya establece que la capitalización del costo por préstamo debe ser suspendida cuando hay una interrupción de las actividades de desarrollo por un periodo significativo, ¿sí? Entonces, aquí era lo que yo hacía mención, el estándar NIS 23, la IAS 23, no especifica cuánto dura o qué tan largo es ese periodo prolongado significativo de suspensión del desarrollo de ese activo. Entonces, el brote de pandemia del coronavirus podría conducir o condujo a la suspensión de muchos proyectos de capital debido a las restricciones legales de trabajo, como ya lo decía Boris, o a esa escasez de mano de obra o de suministros producto de ese aislamiento. Entonces, en ese caso, si una empresa suspendió el desarrollo del activo, de ese activo calificado durante un periodo prolongado, que ya he dicho que el estándar no define que es un periodo prolongado, también suspende la capitalización de ese costo por préstamo. Y un periodo prolongado podría considerarse esos 3 meses, 99 días, que esta empresa de la construcción estuvieron sin desarrollar ese activo de capital. Y otro punto rápidamente para finalizar y darle el pase al señor José, es que para los distintos colegas que nos acompañan de otros países, aclarar el tema de, cuando yo hablaba ahorita de la IAS 20, de ese programa de apoyo al empleo formal, que acá es conocido como PAEF, específicamente se trata de un beneficio que otorga el gobierno, en este caso colombiano, de cubrir hasta un porcentaje, creo que es el 50% del sueldo del trabajador de esa empresa del sector, digamos, privado, ¿sí? En ese caso, aplica la IAS 20 por tratarse de una transacción que calza sin ningún tipo de discusión con el alcance de este estándar de subvenciones del gobierno. Entonces, para que los colegas de otros países se orienten un poquito cuando yo hablaba del país, no es más que un beneficio que otorgó el gobierno colombiano para cubrir un porcentaje del sueldo del trabajador de muchas de estas empresas. Era eso. Perfecto, Omar. Gracias. Don José. Bien, bueno, para todos ustedes, yo creo que estamos culminando un proceso de valoración de aquellos efectos que, para efectos de la información contable y demás, se pueden cuantificar, se deben cuantificar y se deben revelar en los estados financieros. Hay algo muy importante que quiero compartir con ustedes. ¿Y de qué se trata? Y es que cuando uno toma aisladamente esta serie de consideraciones alrededor de el efectivo, los inventarios, la propiedad planta y equipo, la propiedad de inversión, el impuesto de renta diferido y los pasivos, son temas aislados que hay que verlos en conjunto. ¿Y de qué se trata? El análisis que ahora debemos hacer y que nos debemos preocupar tanto como preparadores de información financiera como auditores, pero adicionalmente en esa gestión de administradores es uno fundamental, y es el análisis del negocio. ¿Qué significa esto? Y es que hoy estamos a 15, 16, 17 de diciembre, la idea es 31 de diciembre, la proyección es qué va a hacer de mi negocio futuro. Está bien que hoy hagamos un análisis del deterioro de la caja, de las inversiones, de los inventarios, de la propiedad planta y equipo y hagamos un análisis de pasivos. Pero lo importante es en qué estoy en términos de generación de caja para mi negocio. ¿Cómo debo yo evaluar esa idea de negocio, de concepción de negocio, para poder de alguna manera proyectar la probabilidad no solamente de recuperar el impuesto de renta diferido, sino de generar caja en mi negocio? Ese análisis debemos hacerlo. ¿Por qué? Porque dependiendo de ese análisis vamos a poder de alguna manera plantear diferentes alternativas. Uno, podemos garantizar o no el pago a proveedores, podemos garantizar o no el pago a los empleados, podemos garantizar o no el pago de los impuestos, pero fundamentalmente responder a las expectativas de inversión que hicieron los inversionistas. Pero ante todo, tener la tranquilidad de que esas cifras, estados financieros, a través de la operación los voy a recuperar. Alternativas que ha tomado Colombia en ese sentido es sencillamente abrir la puerta a procesos de reestructuración de deuda que facilitan de alguna manera para muchas compañías esperar, ir a una superintendencia, pedir que los acepten un proceso de negociación de deuda y postergar el pago de estas obligaciones dependiendo del tiempo de recuperación. Conclusión, debemos analizar el negocio SMART. Luego, esta es una gran recomendación que estoy seguro que además no sobra, pero tampoco hace falta, y es, debemos evaluar realmente mi negocio hoy, para dos razones: renegociar deudas, renegociar obligaciones o sencillamente
plantear, oiga, este negocio en términos de 2, 3 o 5 meses ya no tiene caja para poder funcionar. Y eso tiene un efecto fundamental en los estados financieros. A ustedes de nuevo muchas gracias. Comencemos el tema Don de José, respuesta de preguntas. Muchas vamos a gracias, responder señor. unas preguntas, ¿de acuerdo? De los participantes que tenemos. Adelante. Entonces, nos ha hecho una pregunta Guadalupe Fernández y entonces aquí agradezco nuevamente la dinámica, es que los participantes o los expositores, Omar, Diana, en conjunto, vamos a responderles a todos ustedes, o sea que estamos recibiendo a continuación las preguntas. Guadalupe Fernández nos pregunta lo siguiente, buenos días. Con relación al deterioro por activos por derecho de uso, ¿podrían indicar si debo hacerlo explicado en la presentación? Cabe mencionar que no tuvimos dispensas en los pagos de renta, continuamos pagando la totalidad de las rentas a pesar del COVID-19. Muchas gracias. Guadalupe, yo te diría lo siguiente. Es importante tener en cuenta que cuando nosotros estamos aplicando la NIC 36, porque finalmente la NIF 16, que es la norma que habla del tratamiento contable de los arrendamientos, ella establece que el deterioro se hace aplicando la NIC 36 al ser un activo no financiero. Pero cuando vamos al alcance de esta norma, yo debo considerar si el activo por sí solo genera o no genera flujos de efectivo. En la medida en que el activo solito genere flujos, uno se pone a pensar, oiga, ¿será que el contrato de arrendamiento, pensemos que es el de una oficina o pensemos el que es, ¿será que solito él genera flujos de efectivo? O más bien, ¿será que es un activo, ese activo por derecho de uso es incorporado a una unidad generadora de efectivo? Eso es lo que yo debo analizar. En la medida en que se incorpore como parte de una unidad generadora de efectivo, el análisis de la existencia de indicadores de deterioro no lo hago en conjunto y es posible que haya o no lugar al cálculo del deterioro, pero que se hace incorporándolo, como lo vimos en el ejercicio en la presentación, como parte de una unidad generadora de efectivo. Entonces yo proyecto los flujos de efectivo de todo el negocio en su conjunto. No sé si Omar y Diana tienen algo que agregar. Boris, No, no, coloqué en la respuesta a Guadalupe, le escribí los párrafos, el párrafo 33 de la NIC 16, donde indica que se aplicará la NIC 36 para el activo por derecho de uso. Perfecto, gracias Diana. Alexandra Alfonso nos pregunta lo siguiente. ¿Cómo el decreto sobre el manejo a esta inexigibilidad no ha salido si no se paga en 2020? ¿No podrán tomar la deducción en la renta? Su merced, buena pregunta. Sí, como es de impuestos, ahí habría que ver si el decreto sale antes, por ejemplo, de la presentación de la declaración que se hace por allá entre abril o mayo, y es decir, si yo lo pago entre enero y antes de que presente mi declaración de renta, es posible que entonces me permitan la deducción, pero claro, es algo que está ahí en veremos y se está esperando entonces como tal a que el gobierno indique en el caso de Colombia cómo se deben reintegrar esos aportes. Claro que sí, Alexandra. Boris, dame la oportunidad de Señor. revisar este tema para efectos de la respuesta, Alexandra. La idea es la siguiente. Como ya hay una declaración de inexigibilidad, luego, en consecuencia, no aplica esta reducción de aportes. En consecuencia, existe un pasivo. Luego, para efectos de NIF, ojo que el referente para efectos fiscales es NIF. Luego, el pasivo como tal existe. Ahora viene la deducibilidad. Creo que tenemos tiempo para efectos de la estructuración de la declaración de renta, pero ante todo del cálculo del pasivo, el deber de considerar este tema como un pasivo y en la depuración de la renta considerarlo como una diferencia, diría yo, inicialmente temporaria, porque va a generar un impuesto que el gobierno va a tener que definir cuándo será su pago. Pero este pago se va a poder hacer antes de la presentación de la declaración de renta, porque habrá un decreto que reglamente este tema. Dejémoslo ahí porque es la única información que tenemos hasta ahora. De acuerdo, sí, señor. Otra pregunta que tenemos de Gloria Valera nos dice, ¿cuándo se le debe descontar el valor a los empleados, el monto que se dejó de descontar con ese decreto? Buena pregunta también. Mira, en las consultas que nosotros hemos, de hecho, yo pongo otra sobre la mesa y es, bueno, ¿y qué pasa si un empleado se fue de julio a diciembre de la compañía? ¿Quién va a responder por ese valor dejado de aportar por el empleado? Lo que yo he consultado o lo que me permití consultar en diferentes fuentes es que en ese caso la responsabilidad cae en cabeza de la persona jurídica, pero dejemos ahí parqueada esa respuesta porque todo va a depender de la reglamentación que expida al respecto el gobierno nacional. Allí se indicará específicamente qué va a pasar, Gloria.
Lorena, bueno, ya entonces, Lorena Domínguez nos dice, ¿los valores a pagar por el beneficio a pensión debe quedar en una cuenta por pagar o puede quedar como provisión? Muchas gracias. No sé qué opina Diana con respecto a este tratamiento, que si debe o no puede darse como una provisión o un pasivo real, Diana. Yo pensaría realmente que debería quedar como una cuenta por pagar. ¿Por qué? Porque como conocemos el salario de las personas, conocemos el porcentaje que dejamos de pagar, ¿sí? Y sabemos que lo tenemos que pagar. O sea, sí o sí sabemos que es lo que tenemos que pagar. ¿Qué es lo que pasa? Que no hay un decreto que me diga exactamente el cuándo lo debo pagar, ¿cierto? Entonces, cuando uno habla de provisiones, dice, hay una incertidumbre frente al monto y al cuándo lo debo pagar. Y es por eso que uno diría provisión, pero yo lo dejaría en cuenta por pagar porque estoy más que segura que en los decretos que van a salir de aquí a 31 de diciembre, el gobierno va a tener que decir cuándo lo tengo que pagar. Perfecto, Diana, muchas gracias. Caterine Almeida nos hace la siguiente pregunta. En el caso de una empresa que tiene que reconocer una pérdida por contratos onerosos, debe también reconocer el total de ingreso que no ha reconocido para culminar el proyecto, aunque no culmine el proyecto al cierre del 2020. ¿Yo qué interpreto en este caso? Yo les doy mi posición y luego escuchamos la de los demás. Pues lo que sucede es que nosotros entendemos que el contrato oneroso o la definición del contrato oneroso es el que los costos necesarios para cumplir con el contrato exceden los ingresos. Sí, es decir, los costos, pensemos en un valor cualquiera, los costos son $100,000 y los ingresos que yo tengo estimados que voy a recuperar en el contrato, ojo, incluso si no los he reconocido, son solo de 80,000. Eso indica que la pérdida por el contrato oneroso que yo reconozco es solo digamos, ese exceso de costos mayores al que no se le puede relacionar ningún tipo de ingreso. ¿De acuerdo, Caterine? La respuesta sería no, solo se reconoce la pérdida, no se le asocia ningún tipo de ingreso, porque los ingresos bajo el alcance de la NIF 15 o bajo el alcance de la sección 23 en NIF para las pymes se reconocen de acuerdo a los principios establecidos. Si estamos hablando en plenas, cuando a medida que se satisfacen las obligaciones de desempeño, si estamos en pymes, dependiendo de si es una venta de un bien o una prestación de un servicio. No sé si Diana y Omar tienen algo que agregar. No, de mi parte no, Boris, muchas gracias. No, de acuerdo contigo. Listo, De acuerdo, perfecto. Listo. Yo creo que hasta aquí hemos abordado todas las preguntas. Sí, todas las preguntas han sido abordadas. Listo, que nos han hecho. Entonces, a continuación, pues vamos a darle paso a Paula ya y para despedir, y no sé si don José tendría que agregar algo de parte de nosotros. Mil y mil gracias. Como firma o como Grant Thornton, la intención que tenemos es hacer siempre este tipo de eventos para nuestros clientes y potenciales clientes que permitan al final del día generarle instrumentos o herramientas que ustedes pueden utilizar para garantizar que sus estados financieros queden preparados de manera correcta. Boris, antes del cierre, a todos los asistentes, muchas gracias. A ustedes, chicos, muchas gracias por esta presentación y a todas las personas que nos acompañaron. Cuenten con nosotros para el siguiente año, en donde estaremos programando una serie de webinars que nos permitan siempre fortalecer, caer en cuenta y quizá reconocer experiencias que nos ayuden a fortalecer nuestra experiencia profesional. Muchas gracias, feliz año, Dios los bendiga. Cuídense, por favor. Bueno, muchas gracias, don José. Para cerrar, queremos nuevamente agradecerles a todos por acompañarnos. Posteriormente se compartirán al correo electrónico las memorias del evento. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y LinkedIn. Visitarnos en nuestra página web www.grantthornton.com.co, donde encontrarán más información sobre nuestros servicios y eventos. Y por último, invitarlos también a que escuchen nuestros podcasts de CINIT 23 en su plataforma preferida. Nos encuentran como Al Día con GT. Muchas gracias y hasta la próxima.